El pasado verano asistí a la Flight Sim Expo de Las Vegas, donde tuve la oportunidad de probar la nueva base AB9 con Force Feedback de Moza. Lo que pude sacar en claro en aquel momento fue que la base estaba muy bien terminada, pero el software que controla las fuerzas y se comunica con el simulador no funcionaba correctamente. Debido a esto, los efectos se limitaban a sensaciones hápticas simples como las que ofrecen los mandos de consola, es decir, una vibración y poco más. Pues bien, convencido de que la cosa mejoraría con el tiempo, decidí pedir una para mí en cuanto abrieron las reservas en julio. La base llegó a finales de septiembre, casi 3 meses después de pedirla, y tras usarla con diferentes módulos de DCS desde entonces, creo que estoy en condiciones para daros mi opinión sincera del producto. Pero ya os puedo adelantar que la experiencia no tiene nada que ver a lo que me enseñaron en Las Vegas. Esto sí es Force Feedback. La base es idéntica a la que probé en Las Vegas, la carcasa es de metal, utiliza materiales de buena calidad y es compatible con las empuñaduras de Thrustmaster y Virpil, y además se pueden usar extensiones de diferentes tamaños con ella. En mi caso utilizo la base con las empuñaduras del Warthog y del F-18 de Thrustmaster, con la extensión curva de 20 centímetros de Virpil. Como a estas alturas habréis visto 1000 vídeos de unboxing, contenido de la caja y demás, vamos a meternos de lleno en materia con cosas más importantes como por ejemplo la instalación en un cockpit de perfilería de aluminio como el que tengo yo. En cuanto recibí la base me puse en contacto con mi amigo Iván de Zalem Simuladores para enviarle medidas, esquemas y zonas de anclaje a ver si se le ocurría algo. Estas nuevas bases con Force Feedback son auténticos armatostes si las comparamos con las bases tradicionales. Además, la instalación debería ser compatible con la plataforma de movimiento de Next Level Racing que acababa de incorporar, por lo que la opción de apoyar la base en el suelo quedaba descartada. Si os soy sincero, yo no lo veía nada claro. Pero Iván me sorprendió una vez más porque en apenas unos minutos dio con una solución limpia, elegante y muy versátil que además es compatible con la plataforma de movimiento, pues mantiene la base en el aire. Para instalarla hemos atornillado la base aprovechando los raíles que tiene a una barra que cruza el cockpit de lado a lado y que se puede mover adelante y atrás aflojando las manivelas y después apretándolas para asegurarla en la posición deseada. Además, hemos sustituido la barra sobre la que descansaba la parte delantera de la butaca por un par de barras más cortas a cada lado y así poder acercar aún más la base al asiento. El montaje de las nuevas piezas no entraña ninguna dificultad y la base se mantiene firme y bien sujeta al cockpit en todo momento. Con la base instalada y bien sujeta al cockpit, vamos a pasar a hablar del software, que debe de estar funcionando en segundo plano para que la base funcione correctamente. Este software se llama Moza Cockpit y en él podemos calibrar, configurar y modificar tanto el comportamiento de la base como activar y desactivar hasta el más mínimo efecto. Después de instalarlo, lo primero que debemos hacer es conectar la base y actualizar su firmware a la última versión. Esto se logra de forma fácil e intuitiva pulsando el icono de la flecha y después en Firmware Manager. Esto cerrará el Moza Cockpit y abrirá el gestor de firmware online. Seleccionamos la última versión, pulsamos en Update y dejamos que actualice. Una vez termine, cerramos la ventana y volvemos a lanzar el Moza Cockpit para calibrar la base. Si una actualización de firmware incluye cambios importantes en los parámetros básicos, deberemos resetear la base para garantizar un funcionamiento correcto. Según los chicos de Moza, las actualizaciones de firmware que requieran un reinicio no serán frecuentes y están planeando en habilitar una función que nos avise cuando haya una nueva actualización de firmware y si ésta requiere resetear la base o no. De momento y por seguridad, yo reseteo la base cada vez que actualizo el firmware y para hacerlo debemos quitar tanto la empuñadura como la extensión. Después seleccionamos el icono de la base y pulsamos en Reset Base. Dejamos que haga sus cosas y cuando termine volvemos a conectar la empuñadura y la extensión. Ahora vamos a calibrar el par de torsión. Esto debemos hacerlo cada vez que cambiemos la empuñadura o la extensión de la base. Seleccionamos el icono del grip y pulsamos en el botón Start Calibration, al lado de la opción Cooking Torque Calibration. Dejamos que termine y ya tenemos la base lista para funcionar. Es importante recordar que no será necesario repetir este proceso a no ser que actualicemos el firmware o cambiemos la empuñadura o la extensión, ya que la base realiza una calibración automática cada vez que se enciende.
Durante el proceso de calibración, la base calcula y calibra tanto el par como el peso de la empuñadura y la extensión en diferentes ángulos. Con la base calibrada y lista, vamos a explicar algunas cosas del Moza Cockpit para orientarnos por el programa. El software tiene una interfaz gráfica agradable y ordenada y con tantas opciones que te abruma la primera vez que lo abres porque no sabes ni por dónde empezar. A través de la pantalla principal navegamos por los componentes que tenemos instalados. Si pulsamos en la empuñadura podremos elegir la que estamos usando. Si es cualquiera de Thrustmaster como en mi caso, no aparecerá en la lista, pero funcionará correctamente si dejamos la MH16 que aparece por defecto, que es la de Moza. Pulsando el icono de la base nos llevará a la parte más importante del software, desde donde podremos configurar hasta el más mínimo detalle del comportamiento de la base y los efectos asociados. Existen tres modos de force feedback: directo, telemetría e integrado. El modo directo permite que los juegos con soporte nativo de force feedback como DCS controlen directamente los efectos de la palanca. El modo telemetría se usa con los juegos que no tienen soporte nativo de force feedback y los efectos pasan a estar controlados por el software de Moza. Y en el modo integrado están activos los dos modos simultáneamente, tanto el juego como la aplicación controlarán los efectos. Lo que he sacado en claro durante estas semanas es que el programa se divide en dos secciones principales: ajustes básicos y efectos de telemetría. Desde los ajustes básicos controlamos el comportamiento físico de la palanca, el rebote, la vuelta al centro, dureza, etc. Del mismo modo que hacemos en las bases mecánicas de Virpil o la ABA de Thrustmaster, con la diferencia de que aquí, en lugar de apretar o aflojar muelles y amortiguadores con la llave Allen, lo haremos en cuestión de segundos con el ratón. Desde la telemetría activamos o desactivamos los efectos ápticos que queremos sentir en la palanca, del mismo modo que lo hacemos con dispositivos como el Butt Kicker o el Sim Shaker y demás. Existe una ventana dedicada a los efectos generales y otros tres apartados con efectos específicos para aviones de hélice, de reacción y helicópteros. El único efecto de la pestaña Basic Settings que proporciona DCS de forma nativa es la posición y fuerza de la palanca, por lo que debemos bajar el muelle a 0 y ajustar a nuestro gusto el amortiguador, la inercia y la fricción. De esta manera, en cazas convencionales que no son fly-by-wire, veremos cómo la palanca se mueve físicamente a la vez que compensamos el avión, así como notar cómo influye el paso del aire por las superficies de control. En cuanto a la pestaña de telemetría, el único efecto que proporciona DCS de forma nativa es el de la protección de pérdida o stick shaker, así que el resto tendremos que activarlos nosotros según nuestras preferencias. Sobre los perfiles para DCS no os volváis muy locos, seleccionad el modo integrado, dejad el muelle a 0 y el resto de parámetros a vuestro gusto. En la pestaña telemetría activáis los efectos que os gustaría sentir y listo. El programa incluye algunos perfiles por defecto y mi recomendación es que los vayáis modificando a vuestro gusto. Después de mucho probar he visto que lo más práctico es tener solo 4 perfiles. Uno para aviones de pistón, otro para helicópteros, cazas convencionales y aviones fly-by-wire. Aunque también he visto que no es descabellado utilizar un perfil para todo, ya que como hemos dicho antes, DCS le proporciona información de fuerza y posición de la palanca a la base y por lo tanto, al cambiar de módulo notaremos inmediatamente que el joystick se comportará de forma diferente sin cambiar de perfil. Existen varias bases con force feedback en el mercado. La más parecida a la Moza es la Rhino, ambas con 9 Nm de fuerza y un tamaño similar. Sin embargo, lo que he notado con respecto a la Rhino es que la Moza simula menos efectos. Por ejemplo, con la Rhino vas rodando y la palanca se va balanceando por el traqueteo del avión. De repente frenas y la palanca se cae hacia adelante por la inercia. Eso de momento la Moza no lo hace. Y digo de momento porque es cuestión de tiempo que lo haga, ya que todo depende de lo afinado que esté el software que comunica el simulador con la base. El hardware está ahí y es muy bueno, es de suponer que los chicos de Moza seguirán puliendo este software y acabe comportándose igual que la Rhino. Y sobre esto del software, hace una semana se montó un poquito de revuelo porque el dueño de VP Force e inventor de la base Rhino acusó a Moza de haber copiado el software de la Rhino para hacer funcionar su base. Este software de VP Force tiene una licencia de código abierto y si Moza ha inspirado o basado su software en él, deben de cumplir una serie de condiciones como reconocer al autor y hacer su software de código abierto como el original, algo que de momento no han hecho. No sé cómo podría afectar o en qué quedará todo esto, pero de momento las actualizaciones de Moza siguen llegando a buen ritmo. La última de hace unos días daba compatibilidad con IL2 y Flight Simulator 2024 por telemetría, además de agregar mejoras y más opciones de configuración.
Después de 2 meses de uso ya no puedo volver a una base convencional. De hecho, he vendido las 3 bases de Whirlpool que tenía en casa porque esto ha transformado de una forma tan brutal el simulador que para mí ya no hay vuelta atrás. El simple hecho de cambiar de módulo y que la palanca se comporte de forma diferente es algo que te vuela la cabeza porque es como si tuvieras varios joysticks en uno. Ya solo por esto merece la pena una base con force feedback. Vueles el avión que vueles en DCS vas a disfrutarlo, pero si te gustan los helicópteros simplemente vas a alucinar porque entenderás en menos de un minuto cómo funcionan el cíclico y el force trim del Apache y del Huey y los vas a controlar con una precisión antes desconocida para ti. Subirte al Mustang y sentir que antes de despegar la palanca se cae a los lados y a medida que aceleramos por la pista va endureciéndose y empezamos a tener control sobre el avión, o por ejemplo hacer dogfight con el Mirage F1 o el Phantom y saber en todo momento si el avión va a entrar en pérdida o no por la vibración de la palanca, meter un Spitfire en pérdida y que la palanca esté suelta ya que no hay aire pasando por las superficies de control y en el momento que recuperemos la pérdida volvemos a notar fuerza. En definitiva, una vez pruebes el force feedback no vuelves a una base tradicional en la vida. Estás conectado a la máquina en cada momento, no importa el módulo, sientes el peso, cómo varía la fuerza de la palanca dependiendo de la velocidad del avión, notas cómo se mueve físicamente la palanca cuando compensas y eso sin contar los efectos telemétricos ápticos como vibraciones de las superficies, aerofrenos, tren, flaps, alerones, protección de pérdida y demás. Los aviones fly-by-wire, F-18, Mirage 2000, JF-17, F-16 son los que menos se aprovechan del force feedback porque sus palancas de control no responden a fuerzas aerodinámicas sino a un sistema de fuerza artificial, pero aún así se disfrutan mucho porque los efectos ápticos y el hecho de poder configurar a tu gusto la base en tiempo real ya merece la pena. Mi opinión es que si quieres ya mismo una base con force feedback, esta de Moza es muy buena opción, por no decir la única que puedes comprar de forma inmediata. Sin embargo, si no te corre prisa, mi recomendación es esperar a la propuesta de Winwing. Hace unos días he hablado con ellos y jamás les había visto tan entusiasmados y confiados con uno de sus productos, llegándome a decir que después de comparar su Cyber Taurus con el resto de opciones del mercado, la diferencia es aplastantemente superior a todo lo que existe. Yo todavía ni la he probado ni la he visto, pero la cosa pinta bien y no debería de tardar demasiado. Por mi parte, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.